Como aquí nos invitaron a hablar un poco del tema de víctimas en el contexto del proceso de negociación, ¿cierto? Ese es el tema. Hay un problema, porque es que resulta que los empresarios son muy claros que están negociando, los militares son muy claros que están negociando y quizá la gente también. El problema es que Juan Pueblo, que es el que ha puesto los muertos, no necesariamente. Algunas cifras de víctimas muertos por actores armados entre 1990 y junio de 2012, este es el techo mínimo. O sea, de aquí para abajo difícilmente esta cifra va a disminuir. Entonces nosotros hemos logrado documentar víctimas, por ejemplo, asesinatos por el ELN en ese periodo de tiempo de 3.484 personas, que equivale a un total de 10.9%. Víctimas de la FARC, hemos podido documentar 6.243, que equivale al 19.6%. Víctimas de la fuerza pública, entendemos por fuerza pública, policía, aunque en términos legales no sería, porque se supone que la policía es una institución de carácter civil. Sin embargo, en Colombia pertenece al Ministerio de Defensa. Lo lógico es que no perteneciera al Ministerio de Defensa, que es una fuerza civil armada, pero por las características de nuestro diseño constitucional está articulada al Ministerio de Defensa, por eso la hemos incorporado para efectos de investigación. Entonces entendemos por fuerza pública, fuerza aérea, digamos, fuerzas militares y policía, para ser más exactos. Hemos documentado 6.797 víctimas para un total del 21.3%. Hemos agrupado en una categoría que llamamos otras guerrillas, donde hay expresiones en algunos periodos de este tiempo, 1.521 víctimas. Y por parte de miembros de grupos paramilitares, el registro está bastante bajo. Vamos en 13.812 para un total del 43% del total de víctimas, y esto nos da un total de 32.857. Dicho de otra manera, que si sumamos las víctimas de la fuerza pública y las víctimas del paramilitarismo, eso da un 64.7%. Entonces, ahí hay ya un punto de reflexión. ¿Quiénes están representados en la banca? ¿De cuáles víctimas es que se va a hablar? ¿De cuáles víctimas es que se va a poner el debate sobre la mesa? ¿Saben? Como una pregunta que quedó ahí en el aire. Yo simplemente traje las cifras, estas cifras están en nuestra base de datos y las pueden consultar en nuestra página web, caso a caso. Además, los consolidados no resulta una tarea fácil. Pero entonces, digamos que esa es como la primera reflexión. En julio del año pasado, las víctimas de crímenes de Estado o víctimas de fuerzas militares y paramilitares, fuerzas públicas y paramilitares, que se agrupan en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que tal vez ustedes han escuchado hablar, con la sigla OICE, empezaron una reflexión. Si bien no hacen parte, no están representados en la mesa de La Habana, su voz allá no tiene parlantes, no tiene quien la lleve. Y si ustedes miran cómo está conformado el proceso de negociación, los distintos voceros, no hay quien vaya a hablar por ello. Y como vemos, según estas cifras, que son techo mínimo, seguramente es mucho más, porque si uno va solo a Justicia y Paz, las víctimas que han reconocido ellos en personas libres, va como en 150.000, una cosa así, o un poco más. Entonces, en julio del año pasado se inició una reflexión de cara a construir una propuesta de los mínimos en que estarían de acuerdo las víctimas de crímenes de Estado. Eso salió con un documento que ya se radicó en la mesa de La Habana, que seguramente ustedes conocen, que fue entregado al gobierno nacional el 6 de marzo en la famosa manifestación, la marcha que hicieron las víctimas de crímenes de Estado. Seguramente se encuentra en internet y ya se puede circular. Yo voy a hacer referencia, no sé cuánto tiempo tenemos, 20 minutos, en 20 minutos acaso hablar de pronto de justicia y un poquito de verdad a lo sumo. Entonces, uno de los primeros ejercicios que se hizo fue, bueno, ¿desde cuándo empezaron las víctimas de crímenes de Estado? Fue una primera, ponerlos de acuerdo en un periodo de tiempo.
Se llegó al consenso de todas las organizaciones del país desde la fecha en que inició la criminalidad del Estado, como la conocemos hoy, en 1945. ¿Por qué? Porque es la fecha en que hay registros de represión estatal en ese entonces contra el movimiento nacionalista, o contra todo ese movimiento. Otros dicen que no, en el 42, pero se llegó al consenso primero que en términos de tiempo, la documentación del proceso debe ser de 1945, ya vamos a ver por qué. En este documento, que no ha sido fácil, está tomado fundamentalmente de tres fuentes. Uno, digamos, los pactos y tratados internacionales suscritos por Colombia. Lo otro son los distintos tribunales que han habido, de juicios en distintos procesos que han habido en el país, como el de Yugoslavia, el de Ruanda, y esos otros. Y entonces se dijo, vamos a ubicar unos términos, unos puntos de referencia en términos jurídicos, y luego unas propuestas. O sea, nuestras propuestas frente a esto es ¿sobre qué temas? Pues sobre tres aspectos, cuatro aspectos: libertad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Esos tres principios los vienen promoviendo las víctimas de crímenes de Estado. Yo me acuerdo, tengo memoria más o menos desde 1995, vienen trabajando, que ya hoy, por lo menos en términos declarativos, está en la ley 1448, algo de la ley 975 con la que se inició o con la que se dio el proceso de los puntos suspensivos con los grupos paramilitares. El primer principio es que toda apariencia de impunidad podría convertirse en un verdadero obstáculo para la búsqueda de la solución pacífica al conflicto armado y a la negociación. O sea, es decir, las víctimas de crímenes de Estado no van a aceptar un proceso de paz que se basa en la impunidad. Y creo que eso hay consenso en todos los sectores de víctimas, no solo las víctimas de crímenes de Estado. Segundo, el otro principio es que el abordaje debe ser desde el derecho constitucional, desde el derecho internacional humanitario, en relación con lo que tiene que ver con los crímenes de guerra. Luego se plantean los elementos de lo que un Estado, cualquier Estado, después de aprobado el Estatuto de Roma, y después de, digamos, no es lo mismo un proceso de negociación hoy, como está el marco jurídico internacional, que como fue con el M19 en el 87 o 89. Ya hoy hay muchas cosas que no se pueden hacer, y seguramente ustedes ya lo han leído, lo han trabajado en ese mismo diplomado, ese mismo trabajo que se viene haciendo. Uno de los principios es que los Estados están obligados a investigar y sancionar todos los crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Entonces, eso es relativo. Si un tipo penal internacional se dio en 1998 o en 1970, desde ahí se tiene que aplicar. Entonces, ahí se cae el principio de que pues ahora se puso de moda, y por lo menos sale en el cine y Caracol, y es que todos los grandes crímenes, por lo menos de más alto impacto, se recurre, ¿no?, a que sea declarado crimen de lesa humanidad, para que no perjudique. Entonces, una de las cosas que se está planteando en el movimiento de víctimas de crímenes de Estado es que para todos se aplique la misma regla. O sea, ¿por qué debe ser declarado crimen de Estado el caso de Gustavo Canal y no el de María Mercedes en el Estado, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ahí ya viene un primer desafío. En relación con la justicia, desde el derecho internacional, digamos, desde el marco jurídico internacional, hay cosas que los Estados no pueden hacer. Uno, los Estados no pueden renunciar a investigar y a juzgar los autores de graves violaciones de derechos humanos. Se tienen que hacer. Dos, las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra
no pueden ser objeto de indultos y amnistías. Todos sabemos la diferencia entre un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra. ¿Pregunto? Mejor aclararlo, sí. Pues entonces, aclaremos. En cualquier guerra que se enfrenten dos o más ejércitos, hay muertos, hay víctimas. Sin embargo, las normas del derecho internacional establecen que no todo está permitido. Por eso el derecho internacional humanitario le llama la economía del sufrimiento. Se puede capturar, no hiera, se puede herir, no mata. Hay quienes le llaman la economía del sufrimiento, de quienes justo por eso tienen reparos. Sin embargo, en la conducción de las hostilidades, cualquier ejército que influya las normas del derecho internacional humanitario comete un crimen de guerra, que no es indultable. Crimen de lesa humanidad está más asociado a los estados, está más asociado a la sistematicidad de la represión. Por ejemplo, en este momento hay una visita de la Corte Penal Internacional. ¿Qué estamos hablando? Fundamentalmente, falsos positivos, o sea, ejecuciones extrajudiciales, que no son víctimas producto de un enfrentamiento, de la conducción de las hostilidades. En su gran mayoría son personas inermes, indefensas, que no están en un teatro de operaciones, en su gran mayoría. Cuando una ejecución extrajudicial tiene carácter sistemático, adquiere la connotación de crimen de lesa humanidad. Entonces, ahí hay una diferencia entre esos dos. Sobre esos aspectos, igualmente, pues hay cualquier cantidad de doctrina y cualquier cantidad de jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana como de las Naciones Unidas. Lo otro que en lo que el movimiento de víctimas llega al consenso, digamos, y no, son puntos que no son negociables en tema de justicia, es que el carácter no político de las violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Es decir, que en la violación sistemática de derechos humanos o en las situaciones graves del derecho internacional humanitario no se pueden alegar con motivos políticos. O sea, no pueden justificarse por razones políticas. O porque yo quería cambiar el modelo social o porque yo quería repetir el modelo social. No. El otro principio, yo aquí quizás estoy repitiendo muchas cosas que ustedes ya conocen. El otro principio es el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico. Hoy fue llamado a indagatoria un general por la masacre de San José de Apartado, ocurrida el 21 de febrero del año 2005, que seguramente ustedes vieron en los medios de comunicación. El comandante de la brigada del 17 de ese entonces, ahorita se nos escapa su apellido, tanto que no era repetido que se me olvidó. Por supuesto, no participó directamente en las operaciones que se cometió esa masacre. Pero en el proceso penal se ha podido demostrar de que por lo menos hubo omisión en el diseño de la operación que terminó con el asesinato de 8 personas, entre ellos 2 niños. A eso se refiere ese principio. En ese proceso de establecimiento de justicia, no basta con que se mande a la cárcel al autor material, al soldado o al sargento, porque todas las investigaciones que van de falsos positivos, a lo máximo que se ha llegado es hasta mayores. De ahí para arriba no. Y entonces, ¿quién da razón? ¿Quién diseña las operaciones? En el caso, por ejemplo, de la operación Fénix incidente, con la firma la puso el comandante de la brigada, el general Antino. Por eso se llamaba pegatorio. Por ahora se presume de inocencia, pero en el juicio eso se tiene que esclarecer. Quizás no pase nada como suele suceder en este país. El otro principio en relación con las violaciones de derechos humanos y con el tema de justicia es que no se puede aplicar la obediencia debida como causal de exoneración de responsabilidad penal. Es decir, que si yo como militar recibo una orden y es evidente que está por fuera de la ley, que estoy infringiendo la norma, yo no puedo alegar que te digo la orden y yo la tengo que cumplir. Eso no es nada. Si la cumple, está cometiendo un delito, está cometiendo a la luz del derecho militar y a la luz del derecho internacional, está cometiendo una violación de derechos humanos. En consecuencia, si no es sancionado aquí
La jurisdicción internacional, como la Corte Penal Internacional, que ahora seguramente se va a poner de moda, opera de manera subsidiaria, significa que entra a funcionar en la medida en que el derecho interno no funciona. Lo que se está viendo en el caso, por ejemplo, de mandos positivos, es que de los 4.600 procesos que lleva la Fiscalía, han avanzado con condenas 5 o 6. Claro, se ha hecho un gran escándalo, se aprobó el fuero militar, entonces aquí estamos atacando a las Fuerzas Armadas, y bueno, todo lo que ya nosotros conocemos, pero en la práctica no está funcionando. Hoy tenemos el debate de que las cárceles, en domingo especiales que va a presentar el documental que compara las condiciones de reclusión de los militares en relación con las víctimas de casos positivos. Va a ser un poco interesante ver esa diferencia. Bueno, ya sé otros principios, pero como el tiempo es corto, me voy a pasar a la parte interesante, que es en la que quizás no hay mucho desarrollo en términos de medios que se conocen. ¿Qué propone el movimiento de víctimas, digamos, como techo de satisfacción? Digamos, si esto se cumple, diríamos, se aplicó justicia en nuestros casos. Hay un debate que se está dando en los medios de comunicación, en los generadores de opinión, y es equiparar el proceso de La Habana en relación con las FARC y el movimiento de víctimas, las víctimas que reclaman. Y eso es un error, porque las víctimas, por eso hoy quieren, desde marzo 6, quieren plantear que tienen ahí la ropa. No hay una sola víctima de crimen de Estado, ni de víctimas de la guerrilla, ni de los parlamentarios, sino que la paz absolutamente todos. Por supuesto que todos tienen la paz, pero una paz que cumpla con ciertas condiciones. Porque lo que está claro es que en La Habana lo que se está firmando es un acuerdo entre victimarios, es un acuerdo entre guerreros. Y creo que ese es el sentido de este panel de hoy, es como hablar y la víctima sí. Entonces, dentro de las propuestas que proponen las víctimas de crímenes de Estado, una tiene que ver con los mecanismos de justicia para las graves violaciones de derechos humanos. Proponen algunas cosas que vienen siendo interesantes. Una que ya va a generar polémica de entrada, tiene que ver con que para que haya, digamos, caminos de verdadera justicia se tendría que eliminar todos los fueros militares, políticos y religiosos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la realidad del país? Se está aprobando para militar. ¿Qué busca qué? Que busca sacar de la cárcel a los militares violadores de derechos humanos. Entonces, nadie se pone que existe un fuero militar. En todos los estados del mundo tiene que haber un fuero militar. ¿Pero para qué es un fuero militar? Para usar asuntos internos. Lo que tiene que ver con la fuerza, la disciplina, el cumplimiento, ese tipo de cosas. Pero un fuero militar no puede ser para accionar violaciones de derechos humanos. ¿Qué tiene que ver el asesinato o la desaparición de un campesino con un acto de servicio? Entonces, por vía de estas reformas que están en discusión, todo se va a volver acto de servicio. Y de hecho, ya en los 4.000 procesos que tiene la Fiscalía, casi el 50% se devolvieron a la justicia penal militar, sí, con lo que está aprobado. Entonces ya hay ahí un punto polémico. Lo segundo es que se propone la construcción de una justicia penal especializada para graves violaciones de derechos humanos. Como está, y quienes conocen la Fiscalía saben que muchos fiscales de la Unidad de Derechos Humanos son militares de la Reserva. Muchos. Hay muchos destacamentos del CTI que son militares de la Reserva. Entonces, la pregunta es, uno podría presumir que como profesional que lo investigamos como fiscal va a cumplir con su deber. Pero la respuesta es sí, pero mejor coloquemos fiscales, investigadores del CTI que entiendan el lenguaje artístico. Hace poco se denunció un caso en Medellín de un caso de violencia sexual, de cómo la fiscal que estaba llevando el caso terminó revictimizando a la mujer que había sido violada, que tenía que probar que la había violado. ¿Cómo? Ese tipo de casos son de los que se están viendo aquí.
En ese orden de ideas se plantea un proceso de vinculación en dos sentidos. Uno, de la fiscalía, y dos, de las bases de datos de inteligencia. Hay una anécdota simpática. Hace poco salió una noticia que una de las agentes del DAS que está procesada por chuzadas de teléfonos es ahora la encargada de la seguridad de la unidad de la institución de tierras, de proteger la vida de los campesinos que denuncian amenazas. Eso está documentado, está denunciado, pero no pasa nada. A eso se refiere esa propuesta. La otra que tiene que ver con la justicia es la reapertura de todos los procesos que han sido archivados. El 80% de los procesos de violaciones de derechos humanos, o un poco más, ya vencieron los términos. La gran mayoría han sido archivados por vencimiento de términos. Los pocos que están abiertos son los que han sido declarados crímenes de esa manera. Y no es lo mismo que Juan Pérez, de Puerto Pepino, logre identificar en su caso de su hijo crimen de esa manera a lo que sí está pasando con otros crímenes. Entonces, la única manera es que todos los procesos sean abiertos y sean investigados en igualdad de condiciones. Y la última propuesta de relación con justicia que hace el movimiento de víctimas es que todos aquellos servidores públicos, civiles y militares, que estén incursos en investigaciones por graves violaciones de derechos humanos sean suspendidos de sus cargos, para que no entorpezcan el curso de las investigaciones. Entonces, como ven, que hay términos de justicia transicional y en eso, ahí no hay mucho consenso. Hay un poquito de consenso. Porque quizás en lo que las víctimas seguramente tienen una enorme capacidad de perdón, todas las víctimas tienen una enorme capacidad de perdón, y lo he experimentado, lo he vivido en mi trabajo de estos últimos 18 años, 7 en la diócesis de Villavicencio, en el programa de derechos humanos, y lo que quiero enseñar hasta hoy, trabajando y documentando víctimas, es que si hay quien tiene capacidad de perdón, son las víctimas. Pero para que eso se necesita otro elemento, y es el elemento de la verdad. En estas discusiones, aunque ese documento no está, se preguntaba, bueno, pero es imposible que podamos poner en la cárcel a todo el mundo. Habría que construir, yo no sé, en vez de centros de memoria, varios de cárcel, entonces decían, quizás nosotros lo que no estamos buscando es totalmente de la cárcel. Eso sería lo ideal. Pero en cambio lo que se necesita es verdad. Así es. Porque la base de la reconciliación y el perdón, además de la justicia, en la que quizás tenga a jugar todo el enfoque de justicia transicional, porque están hablando de en el país, la suspensión de penas, que se hace la investigación, se condena luego, se suspende la pena, y de hecho se está hablando. Tengo entendido que por lo menos Noticias la semana pasada sacó una propuesta, una noticia según la cual las propias familias sacaron una propuesta diciendo que proponían lo mismo para los militares. Entonces, que todo fuera encarcelado, pero no pide una cosa en la noticia, no sé si es la verdad, porque hablar del proceso de parte moral es especular. Entonces, sería especulaciones sin él, porque nosotros no sabemos qué está pasando realmente allá. Seguramente algunos de ustedes saben, pero nosotros no sabemos nada. Lo que sabemos es lo que escuchamos, sacan los medios, son un poco la poca información que saben, y que supuestamente de acuerdo, pero en términos concretos, muy pocas personas saben realmente qué se ha acordado y qué no se ha acordado nada. En ese orden de ideas, viene el otro aspecto, la otra propuesta que tiene que ver con la verdad. Y creo que es donde más se centra este documento. Y creo que eso es más interesante en la reflexión. En el tema de justicia, yo creo que el documento está bastante abierto al debate, bastante borrador, porque se está poniendo un techo alto. Eso es lo que nosotros creemos. Por supuesto, detrás de todos sabemos que eso no va a pasar. Pero lo que quizás va a haber mucho más debate y va a haber mucho más búsquedas en el tema de la verdad.
En el marco de la verdad, digamos, en relación con las propuestas sobre la verdad, pues aquí hay toda una acumulación de normas del derecho internacional público, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y de distintas jurisprudencias de tribunales internacionales sobre el tema de verdad. Pero en relación a la verdad, el movimiento víctima llegó al consenso de que en Colombia se necesita una comisión de la verdad que esclarezca los crímenes de violaciones de derechos humanos sistemáticas y crímenes de guerra que se han ocurrido en Colombia desde 1945 hasta hoy. Esa es como la primera apuesta. Segundo, en ese marco, uno de los crímenes, y llama la atención que en Colombia se hable tanto de la ley 1448 y se hable muy poquito de la ley 1408 del 2010. Todos sabemos que esa es la ley sobre desaparición forzada, ¿cierto? Que ratifica la resolución de Naciones Unidas sobre desaparición forzada. En esa ley hay elementos que son vitales en ese proceso. Uno de ellos, el pacto de perfiles genéticos. El pacto de datos de perfiles genéticos. ¿Contra quién vamos a comparar? Miren, en la audiencia de la Macarena del 2010, en la que se denunció, bueno, lo que se dijo en la Macarena es distinto a poco a lo que se dijo por los medios, pero lo que el país ha hecho pasar por los medios. Entonces, ellos crean una fuerza común muy grande. El gobierno se puede decir que no, que el problema era que era solamente 500 y que estábamos hablando de 2000. Alguno de los que estuvo en la reunión de la audiencia pública de la Macarena habló de 2000 cadáveres. Y entonces se posicionó el tema, pues porque en ese país los medios de comunicación, que ese es otro tema que está pendiente de abordar en estos documentos, que son los crímenes de odio. Hace poco salió la primera condena contra el periodista por crimen de odio, la famosa radio del odio. Eso aquí no lo hemos ni siquiera todavía abordado, pero aquí sí que habría más de un periodista que estaría haciendo carrera para poder abrir un proceso y organizar un expediente por crimen de odio, porque están incentivando al odio. En esa audiencia se denunció la existencia de una serie de cementerios en el país. En ese caso, en la Macarena. De la Fiscalía, la unidad de exhumaciones de la Fiscalía nombró una comisión y empezó a tratar de ubicar, empezó a encontrar cosas simpáticas. Recuerden que el municipio de la Macarena se creó en Colombia el plan piloto de lo que se llama una política de recuperación integral del territorio, lo que se llama recuperación social integral del territorio. Yo no soy muy experto en esos temas porque no creo mucho. Allá lo que se vivió y lo que funcionó fueron las bombas, porque lo demás, si aquí en Bogotá se robaban la plata con todos los funciones que hay, allá sí que fue cierto. Hay miles de millones invertidos, pero bombas hay bastantes, muy pocas, y que funcionan poquísimo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se descubrió que había una cantidad de cadáveres legalizados, con protocolo de medicina legal. Decían que el río estaba de comer. Pero habíamos recibido alrededor de 220 euros que desaparecieron. Buscando los desaparecidos, llegamos al cementerio, o llegaron a las organizaciones del cementerio. Entonces, se inició una investigación que terminó el 12 de octubre del año pasado, con una primera estadística. La Fiscalía ubicó en 5 cementerios: La Macarena, Espinosa, San José del Bolívar, Granada y Villavicencio, 2.338 cadáveres en él. Ahora se han identificado 738, que, como dicen las organizaciones expertas en el tema de desaparición forzada, no hicieron mucho esfuerzo. Realmente lo que había que hacer era coger y cotejar las actas de entonces y tratamiento de los cadáveres, porque son labores, con la base de datos de desaparecidos de medicina legal, creo que ahora se llama CIE, que hacen parte de varias organizaciones, y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que aparecen los nombres. De esos cadáveres, apenas 7 son desaparecidos.
digamos que en ese proceso, por lo menos aquí se escucha de que hay 7 de los que se está buscando. Es decir, que tengo que identificar los 2.300 para saber si están ahí. Con la desaparición forzada, que es un crimen de lesa humanidad, pasa una cosa que no se puede pasar por alto. Y es que si hay alguien que tiene una fuerza espiritual y una constancia infinita, son las víctimas de familiares de desaparecidos. Y si no vean el caso para la justicia, y si no vean el caso argentino, ya hay la generación nietos, si no estoy mal, de las otras abuelas de la plaza. Es un proceso de paz, un proceso de reconciliación, un proceso de negociación que le ponga un sello legal a la desaparición forzada está condenado en el caso. Y por eso hemos estado planteando. Hay que empezar por ese ejercicio. Ese ejercicio, por ejemplo, de los desaparecidos, la cifra ya va en 62.000, ¿no? Es lo oficial. Y hay una diferencia, hay desaparecidos y hay desaparecidos forzadamente, ¿no? Eso hay que diferenciar. La base de datos de los desaparecidos, pues es cualquiera que se desaparece y la persona de los. Pero de los que está hablando este documento son los desaparecidos forzadamente, es decir, son aquellos de los indicios de que fueron desaparecidos por miembros de la fuerza pública o grupos paramilitares que actúan con actos de eficiencia y tolerancia de los anteriores. Entonces, digamos que hay un desafío grandísimo y el movimiento de víctimas plantea de que sobre ese tema se tiene que haber claridad. ¿A qué nivel? A nivel de que los hijos sepan qué pasó. Es decir, miren que la cantidad vamos en nietos. En Colombia, en muchos de los casos de los últimos años, hay familiares, pero de los anteriores no hay muchos familiares. Entonces, el proceso de discernimiento tiene una tarea gigantesca. Y así sucesivamente hay una serie de propuestas en relación con el tema de memoria. Por ejemplo, en el tema de verdad se propone que las víctimas puedan hacerse parte civil, por ejemplo, de las personas libres. Yo no sé si ustedes han ido a las personas libres de los jefes paramilitares, me imagino que sí. Son condiciones de humillación para la víctima, no están fuera de nada. Es lo que no quiere decir. Que casi todos terminan justificando el crimen o su accionar. En términos de verdad, se propone llegar hasta el nivel de responsabilidad, no solo de militares, paramilitares, sino incluso de financiadores. ¿Y quiénes se benefician? Les voy a contar una anécdota que conocí hace varios años. En la vereda de la Cristalina del municipio de Puerto Rico, luego que habían dos carreteras, una que iba hacia los recuerdos indígenas de Plano y otra que iba hacia Michara, hacia la misión La Paz, una misión de sacerdotes que tenían unos internados. Y en una casita donde vendían cerveza, paraban los camiones, dormían, pasaban los años, no era nada. Pero se volvió un centro de violencia impresionante. Primero, pues llegaron las FARC, se creó toda la violencia de la FARC, después se posicionaron los grupos paramilitares y hay documentados una gran cantidad de crímenes. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué había ahí? Bueno, 10 años después, 12 años después, sabemos que había. Hay 70 pozos petroleros que están explotando Pacífico Viales, Ocoa, Petrominerales y General Energy. Las tres multinacionales están explotando la placa petrolera de los llanos solitarios. En esa reflexión se decía, no se puede probar. O sea, no es fácil probar. Como decía el padre Fernando González, que se dio la gran conspiración y se pusieron de acuerdo para desplazar a todos los campesinos, para después posicionar el veterano. Eso es como difícil de probar. Pero lo que sí se puede probar es que se beneficia. Porque no había campesinos, que todo el mundo se desplazó. Porque las tierras fueron compradas, no dicho, casi que la gente pagaba país. Perdió todo tipo de valor. Ahora nadie compra una hectárea de tierra en la Cristalina. Y me cuentan. En 10 años. El proceso de establecimiento de la verdad tiene que llegar a esos niveles. Porque es que
aquí hay una discusión interesante en que las víctimas de crímenes de Estado, todas estas víctimas que protestan con el cartelito, el aviso y la foto, son enemigos de la paz. Es que no tienen la paz. No, claro que todas las víctimas tienen la paz. Yo no conozco en mis recorridos por este país el primer campesino que me parezca excelente, ni el primero. Todos tienen la paz. El punto también es que no hay paz. Porque una cosa es mirar el conflicto y el conflicto de Bogotá, donde a lo que nosotros nos afecta en términos de seguridad, pues que nos ataca, que no es poca cosa, ¿no? A mí me han atacado veces en Bogotá y realmente de dañar a lo que viven los campesinos en las zonas rurales de este país. Una vez me tocó un bombardeo que se dio en la Macarena de realmente sostener un positivo de la mano de la defensa. Eso es lo que es práctico, porque menos se me quedaba la cama, y eso era gravísimo. Todavía no tiene la paz. En general, el problema es que no puede ser una paz a cualquier precio. Por lo menos no puede ser una paz que se base en el perdón y el olvido, sin el perdón, no en el olvido, y en la impunidad. Yo les agradezco, ya me pasé la tabletita de tiempo, entonces no sé cuál es la